¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en Otredad por Conclusión TV y como estamos en un tiempo, aunque no nos guste tanto y a veces nos genera cierta incertidumbre, tenemos que hablar de temas económicos. La economía es social y hace daño a veces en lo social cuando no se la trata como economía social, sino como una cuestión de gurúes que hablan de la economía o manejan la economía con algunos términos difíciles. Nosotros vamos a tratar de desentrañar un poco eso y poner en valor algunas cuestiones con Celina Calore. ¿Cómo te va, Celina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Celina integra el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Así es. Te hemos entrevistado en la radio. Sí, así es, estuvimos en la radio charlando un poco siempre de economía, con una mirada social, como bien vos estás diciendo. Nosotros en el Centro de Estudios también lo que queremos hacer siempre es poder mirar la economía desde lo local, desde Santa Fe, para Santa Fe, y porque tiene sus particularidades, ¿no? Y no tener que remitir siempre a los indicadores nacionales. Así que bueno, ese es un poco el trabajo del CESO Santa Fe en estos días, ¿no? Claro, porque cuando la mirada es nacional, uno toma esos parámetros que luego no se corresponden con la realidad de Rosario y Rafaela o la propia ciudad de Santa Fe. Sí, así es. Nuestra provincia tiene sus particularidades, como las tiene la mayoría de las provincias argentinas, y siempre es más fácil recurrir a esos indicadores nacionales porque son los que están disponibles. Entonces, poder también trabajar un poquito las particularidades de nuestra provincia. Nuestra provincia es muy rica, es una de las principales provincias a nivel nacional, con lo cual también tiene las heterogeneidades de la estructura productiva nacional, la industria convive con el agro muy productivo, la generación de empleo, el comercio. Entonces, todo esto está bueno poder analizarlo desde acá, ¿no? Santa Fe, en términos de PBI, aporta a lo nacional un buen número, ¿no? El 8% aproximadamente, sí, del Producto Bruto Geográfico. ¿Se compara con Córdoba, más o menos? Está entre las primeras, sí. Sí. Después de provincia de Buenos Aires primero, después Santa Fe, después Córdoba, siempre ahí, siempre muy cerquita, ¿no? ¿Y después quién puede venir? ¿Mendoza, Tucumán? Sí, las provincias de esas más grandes, Mendoza. Más que nada tiene que ver incluso con el comportamiento electoral, ¿no? Las que inciden más en eso. Sí, también tiene que ver con lo poblacional. Claro. Como bien vos decís, la recaudación también que genera a nivel nacional. Nosotros también aportamos cerca de también del 8% de los tributos nacionales. Entonces también es un poco la importancia de la provincia y como un país federal también poder entender esto, cómo después se devuelve de lo nacional a las provincias y bueno, todas estas particularidades. Que no siempre ocurre en la medida que tendría que ocurrir. No, porque también al ser un país federal se supone, y también solidario, digamos, se supone que las provincias que más aportamos también después tenemos que pensar en la distribución hacia las provincias que son menos ricas productivamente, ¿no? También para el desarrollo más igualitario y equitativo. El comportamiento federal que en la campaña hizo Alberto Fernández, decir, bueno, tenemos que ser más federal que nunca, tiene que ver con eso, con que haya una distribución para todos, cosa que no siempre es, y a veces lo político juega la mayor cercanía a quien gobierna o no, algo que no tendría que ser, pero ocurre. Sí, ocurre seguido con los distintos gobiernos, los favoritismos o las cuestiones de, bueno, el mismo color partidario, pero bueno, tenemos que tender a ser un poco más solidarios también entre las provincias, pero también reconociendo los esfuerzos que hacemos también algunas provincias, ¿no? Porque si no también queda muy todo centralizado en lo que es Buenos Aires, entonces bueno, también reconocer la importancia que tenemos Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, en también la producción nacional, ¿no? Hablabas de números y dijimos Santa Fe. Hace poco ustedes publicaron, nosotros le dimos a esos indicadores en la radio, los aumentos de las prepagas, que son bastantes, que son significativos. Creo que los números eran entre 2012-2016 y 2016-2019 y eran casi el doble de aumento. Sí, hicimos un comparativo, el trabajo lo hicimos también pensando en Rosario y en Santa Fe, porque también tomamos la EPH para ver qué cantidad de personas están en este sistema privado. La realidad es que es un porcentaje muy pequeño de la totalidad. Nuestro sistema de salud sabemos que es combinado, tenemos la salud pública, los hospitales públicos, donde está el 30% aproximadamente de los rosarinos. Después tenemos las obras sociales sindicales que son muy fuertes. Son muy fuertes porque ahí va todos los trabajadores formales, registrados, tienen ese servicio, que muchas veces también pueden derivar al sistema privado
cuando esos aportes son buenos y la economía está en auge y los salarios se van recuperando, muchas veces el afiliado de una obra social sindical decide irse a una privada, una prepaga o una mutual, pero en estos últimos 4 años está sucediendo lo inverso, ¿no? Sabemos que hay una fuerte caída en los salarios, un fuerte incremento del empleo informal y del desempleo, y todo esto está presionando sobre las obras sociales sindicales y, por supuesto, sobre el sistema público, entonces, de salud. Por eso es también muy importante tenerlo en cuenta. Y al hacer el comparativo sí notamos esto, que entre 2016 y 2019 los incrementos promedio en la cuota de las prepagas estuvieron en torno al 43%, mientras que el cuatrienio anterior, digamos, los 4 años anteriores, habían estado en torno al 24, 25, es decir, casi 80, la mitad. Sí, bueno, con lo cual, bueno, también hay que aclarar que estos son aumentos que son autorizados por el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Sí, autorizados o no, son aumentos. Son aumentos, pero lo que voy es que el Estado es el que termina en última instancia diciendo sí, aumentamos, no frenamos, atrasamos, aumentamos hasta tanto. Entonces, bueno, esto también es importante porque el Estado Nacional tiene la injerencia en esto y en estos últimos 4 años se han habilitado mayores incrementos, ¿no? Sigamos con los números de Santa Fe. Podemos hablar del consumo, por ejemplo. Sí, bueno, nosotros también intentamos mirar las distintas variables de consumo. Lo que estamos notando es ustedes miden, perdón, ¿no? La interrupción, supermercados, consumos ahí. Supermercados, sí, nosotros tomamos en realidad la medida que publica INDEC, y lo que estamos viendo es que ya van más de un año, más de 12 meses consecutivos de caída real en la venta de supermercados. Esto es también alarmante, preocupante, porque en el supermercado lo que más se compra es alimentos. Entonces estamos hablando de una caída en el consumo de alimentos, nada más ni nada menos. Entonces es bastante preocupante porque estamos diciendo que no tenemos plata para eso. Entonces las consecuencias después nutricionales pero bueno, la variable consumo. Podríamos aportar ahí que al no haber, si ya hay una problemática respecto del consumo de supermercados, es de imaginar que hay dificultades mucho más profundas, ¿no? Claro. En otros rubros. Si ya hay problemas para consumir, para la comida, de las 4 comidas diarias, y hay sectores que no llegan, e incluso van a los comedores, que también tienen sus problemáticas. Sí, el auge en estos últimos tiempos de los comedores, como tienen que asistir a mayores personas, y esto era un poco lo que yo quería decir. Cuando ya no alcanza para comer, quiere decir que en el camino dejamos de consumir un montón de bienes y servicios, porque es lo último que ajustamos, ¿no? Y también algo interesante es que esta caída del consumo tan fuerte se da y no termina incidiendo en los precios, porque vemos que a la par de la caída del consumo hay un fuerte incremento en los precios de los alimentos y en general de la inflación. Entonces, en economía siempre decimos que cuando cae el consumo es como que la economía se enfría, y esto puede llegar a tender a alivianar la presión sobre los precios. Bueno, esto es lo que no se está dando. Tenemos una depreflación, lo llamamos desde el CESO, es una depresión con inflación, con lo cual es el peor de los mundos, podemos decir, porque se siguen incrementando pese a que la gente ya no puede consumir. Acá los formadores de precios, yo no soy economista, pero pensemos que hay 1000 consumidores que consumen un alimento. De pronto ese alimento es consumido por 500, las empresas lo compensan aumentándolo. Algo de eso puede ocurrir. Sí, a ver, el tema de los precios es complejo, no es una sola causa por qué se incrementan. Mucho tiempo estuvo el factor de la concentración como uno de los principales elementos inflacionarios, digamos, esto de la fijación de precios como uno de los principales causas del aumento de los precios, pero hoy en día la principal causa, creo yo, es la devaluación, ¿no? Cuando aumenta el dólar. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchos precios de la economía que son básicos, como el de los combustibles, como el de la energía eléctrica y el gas, que están dolarizados o siguen una tendencia. El trigo con respecto a la harina también. Exactamente. Entonces, cuando tenés estos insumos básicos que se trasladan al total después al resto de la cadena productiva, porque el 70-80% de lo que consumimos, de los productos que compramos en las góndolas, viene trasladado por camiones. Entonces, si tenemos incrementos de los combustibles, como los que estuvimos viendo, también es otro informe que hicimos, en Santa Fe, se incrementó respecto de 2015 un 265% el precio de los combustibles líquidos. De 2015 a 2019. A lo que va
del año. A lo que va de 2019, con el último incremento, exacto. Y todavía dicen que falta incrementarse un 15% para acomodar el precio antes de la devaluación de agosto. Esto ocurriría a diciembre. Sí, dicen que a diciembre se va a venir un incremento en los precios de los combustibles en torno al 5%. No creo que bruscamente actualicen 15%, ¿no? Pero están ya desde el sector hidrocarburífero, están diciendo, bueno, nosotros estamos con el congelamiento que hubo de 2 meses y medio, una medida electoral que ya se descongeló, las petroleras quedaron por atrás de la evolución del dólar. Entonces, como este precio se dolarizó a principios de 2018, fines de 2017, entonces están reclamando que se siga la tendencia del dólar. Esto va a ser muy importante, el tema de los precios dolarizados, a atender por la próxima gestión, ¿no? Porque tenemos que tender a desdolarizar un poco, porque con los vaivenes que tenemos del tipo de cambio, bueno, se traduce después a la economía real. ¿Qué otros índices manejan o han investigado ustedes? El equipo del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz es un equipo de varios integrantes, en general son economistas. La mayoría de economistas, ahora estamos un poco más amplios, se han sumado unos politólogos, bueno, una antropóloga que nos acompaña desde siempre, así que la verdad es que es un lindo equipo de profesionales. Qué bueno para pensar en la próxima entrevista con la antropóloga. ¿Cómo no? La llamamos, bueno, Alejandra, sí. Alejandra Martínez. Alejandra Martínez. Sí. ¿Es docente en la UNR ya? Sí. Tengo entendido que algunas clases da. Claro, su apellido me suena, sí. Así que, sí, cómo no. Claro, la estaría llamar. Bueno porque para poder pensarlo desde ese lugar, del trabajo que ellos hacen, cómo analizar los temas económicos, ¿no? Sí. Y sociales, las implicancias desde ese lugar, que no siempre lo hacemos. Los antropólogos como que, ¿cuántas entrevistas de antropólogos se ven? Muy pocas. Vamos a romper con ese... Me parece muy interesante, y también un poco la idea de nuestro equipo así multidisciplinario es eso, ¿no? Empezar a cruzar un poco la medida de la visión del economista, porque por más social que nosotros lo queramos hacer, tenemos un sesgo, y entonces se va enriqueciendo con los otros aportes que pueden hacer los profesionales más vinculados a lo humanístico, a lo social, ¿no? Ustedes hacen un gran esfuerzo, digo, en el caso tuyo, de Cristian Nieto, que ha venido también, de Gonzalo, porque las facultades siguen cierto formato que hace que estén con cierta predominancia de pensar la economía a secas. Sí, ¿no? en la UNR, como en las principales universidades de Argentina, en lo que tiene que ver con la economía hay una visión muy ortodoxa, muy vinculada al neoliberalismo, que no se ha podido romper. Se le ha quitado el nombre de economía política a nuestra ciencia, y hoy es economía. Esto fue en la década del 90. Con lo cual es algo que nosotros, los economistas que nos llamamos heterodoxos, o que pensamos la economía con una mirada social, detrás de los números hay personas y relaciones entre las personas. Cuando vos tocas un índice, afectás a personas. Exactamente, no es un número que a secas, digamos, o frío, tiene mucha implicancia, digamos. Hablar de un 30, 35, un 30, un 35, un 40% de pobres no es, digamos, lo mismo, ¿no? Estamos hablando de personas atrás y que la pasan verdaderamente mal. Entonces, poder dar esta mirada, y sí, la verdad es que la penetración en las universidades es un poco difícil, ¿no? Más en la nuestra, que por ahí somos muy pocos los economistas, es una sola cátedra, entonces no hay posibilidades de elegir. En la UBA capaz que podés elegir alguna otra comisión, pero bueno, acá es más difícil, ¿no? En Buenos Aires está la Cátedra Libre de Jaureche, ¿no? Sí, así ¿También? Es, sí. Bueno, también. Volviendo a Santa Fe, porque está bueno derivarse por ahí, pero volvamos a Santa Fe. Volviendo. Y los índices números que ustedes manejan. Sí, dentro del índice del informe de consumo es interesante, por ejemplo, ver el sector automotriz, porque mucho se dice que este gobierno iba a favorecer al sector automotriz, y la realidad es que estamos teniendo el peor año en los últimos 12 años de venta de autos 0 kilómetros. En los últimos 12 años, desde 2008 estamos hablando, ¿no? Tenemos niveles de ventas de 2008. 2008, pleno problema de crisis financiera internacional. Claro, así es. Con lo cual, sí, es buena la aclaración que haces, digamos. Ahí hubo medidas contracíclicas, digamos, se intentó
resolver algunas cuestiones desde aquí, no estábamos entregados al mundo y nos permitió hacer un equilibrio. Claro, sí, se sostuvo un poco con lo nuestro, claro, ¿no? Y la venta de autos, entonces, como te decía, está en esos niveles. Pese a algunos intentos, hubo planes, plan auto también durante antes de las elecciones, julio o agosto, de venta de 0 kilómetros con fuertes subsidios. Lo que eso logró fue contener la caída, pero estamos hablando de caídas interanuales de 20%. Sobre un año 2018 que ya fue malo. Cuando hablamos de 20%, hablamos, en Argentina se vendían alrededor de 700.000 autos, más o menos, 800.000. 7 por 2 son 140.000 autos menos. Ahí va mano de obra, ¿cómo se llama? Autopartes. A eso quería llegar. ¿Por qué lo traía la industria automotriz? Porque en la provincia de Santa Fe es muy fuerte y tiene mucho empleo derivado. No solo los empleos de las grandes terminales al hacer los autos que tenemos acá cerca, sino también las autopartes digamos, hay todo un entramado de partecita, de cosita que se va multiplicando el empleo. Entonces, esta pérdida de ventas, obviamente que repercute en la suspensión de trabajadores, cambiar los turnos, tener un turno menos, con lo cual, cuando vacaciones no es cierre, vacaciones anticipadas. Entonces, en el términos de empleo es muy importante, y la ciudad de Rosario está padeciendo mucho el desempleo, siempre es pionera en esto. Nosotros también hacemos un indicador junto al sindicato judiciales de la provincia de Santa Fe para Rosario, y nos está dando un nivel de desempleo en torno al 15%. Es, la verdad, muy alarmante. Y acá también está el tema del comercios y servicios, porque es el principal generador de empleo de la ciudad de Rosario y de la provincia. Aproximadamente el 70% es el sector terciario, que son comercios y servicios. Entonces, esta pérdida, cierre de comercios, solo en Rosario estaba leyendo estos días que hay más de 3.500 comercios cerrados, locales cerrados. El 60% de los locales del centro cerraron, del centro de la ciudad. En Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, pasa algo similar. Aproximadamente, creo que leí un 11% de cierre de comercios, con lo cual esto te pega de lleno al empleo de la ciudad. Rosario vive una realidad distinta a lo mejor de la ciudad de Santa Fe. Tiene menos empleo público, tiene mayor empleo en la parte privada, en el comercio, en la industria, en aquellos generadores de pequeños emprendimientos y demás, ¿no? No es una ciudad que requiere, por eso impacta tan rápido cuando hay problemas de consumo, de pérdida de empleo, impacta. Mar del Plata creo que es otra de las que... Son las dos ciudades, porque son ciudades muy grandes, con mucha cantidad de personas, y como no son ciudades capitales, pero podrían serlo por el tamaño tranquilamente. No tienen la contención del empleo público. En la ciudad de Santa Fe, Rosario está pionera en el desempleo, ¿no? 15% te está diciendo cifras nuestras. Pero Santa Fe ciudad está en torno al 8%. Claro, casi la mitad. Sí, bueno, es con elevado. la cifra del INDEC capaz que es menos la brecha, pero lo que te quiero comentar es eso, que en la ciudad capital es al revés desde Rosario, digamos. Tiene una contención muy fuerte del empleo público, que está muy bien que así sea, digamos. El Estado tiene que estar justamente para contener el empleo en los momentos de crisis, no para encima expulsar y ajustar más y el círculo vicioso, ¿no? La titular de la Oficina de Anticorrupción los otros días decía que ella estaba feliz porque había podido eliminar mucha gente de esa oficina, como si fuese un mérito, cuando en realidad lo que pasa es que no produjo investigaciones. Pero bueno, es otro tema, no nos vamos a meter por ahí. Sí, el tema igualmente del ajuste que hubo en las plantas del Estado Nacional, también es para agarrar con pinzas, porque salieron muchos, pero también se crearon muchas secretarías y puestos más jerárquicos que con sueldos más altos. Tienen sueldos más altos, mayor presupuesto, con lo cual ahora, cuando termine este periodo y se puedan abrir esos números, también nos vamos a enterar verdaderamente si se achicó en ese sentido la planta o no del Estado Nacional, porque también se han jactado, ¿no?, de la austeridad, pero sabemos un poco los que conocemos los números hacia adentro que se ha ampliado en ese sentido más que nada las dependencias más jerárquicas, ¿no? Creándose secretarías, direcciones que tienen otro presupuesto. Capaz que un puesto de trabajo de esos eran 2 o 3 de los de antes. Claro. Entonces, generaste mano de obra desocupada, pero el recurso del Estado lo estás poniendo. Donde tenías igual, 3, ¿no? Tenés 1,
y quitaste trabajo, quitaste Así empleo. ¿Qué otro índice han estudiado? Y después salimos de Santa Fe y hacemos un paneo nacional. Bueno, el tema de alquileres también en la ciudad de Rosario es un indicador interesante porque la cantidad de inquilinos también es muy importante, y el costo del alquiler, si bien lo que nosotros estamos notando desde que hacemos el indicador desde febrero de este año recién, está por debajo de los incrementos de la inflación promedio, lo cierto es que tiene una porción muy importante de los ingresos de los trabajadores. Esto se da, por supuesto, porque hay una caída del poder adquisitivo, entonces la torta del bolsillo es cada vez más chico. Y a pesar de que el incremento no es tan grande, cada vez se come un poquito más del ingreso. Entonces estamos hablando de valores de un alquiler de un monoambiente en torno a los 7.500 pesos, pero a eso hay que sumarle las expensas y los gastos y los servicios, ¿no? Entonces también el tema de los alquileres es un tema a tratar. Se está ahora debatiendo nuevamente la ley de alquileres a nivel nacional porque hay muchos gastos derivados a la hora de contratar un alquiler nuevo. Entonces, bueno, creo que todos esos temas, si se pueden abordar desde una legislación nacional que te haga un marco regulatorio general, después poder bajar a las provincias y a las ciudades. Una de las ideas es extender el contrato a 3 años en los particulares también, no solo en el comercio. Un poco. Claro, porque si no las renegociaciones son muy cortas. Y cada 2 años tenés que otra vez gastos de renegociar el contrato, en lo mejor de los casos, sino que tenés que ir a buscar un departamento nuevo con otras garantías. Sí, con una mudanza que tiene un costo también operativo. Mudanza, sí. Y el tema de la renovación, lo que se paga a la inmobiliaria cuando no se reparte entre el titular y el inquilino, ¿no? Sí. Eso es algo que también estaba en debate. Es el tema de la comisión también, son impuestos. Todos temas, los impuestos, todos costos derivados de los contratos que si se logra aplazar eso, por supuesto se aliviana un poco el peso. También cuando las familias van creciendo se tienen que cambiar de departamento porque entonces son todos costos no derivados, y saltar de un monoambiente a uno de 2 ambientes ya hay como 2.000, 3.000 pesos más, y así cada vez que uno va escalando, ¿no? En estos contextos y todas las variables aumentan. Claro, y en estos contextos de crisis, capaz que nos acomodamos un poquito como podemos en donde estamos. A nivel nacional mencionaste el tema de los combustibles, no sé qué otro indicador habría que mencionar. Bueno, hay mucho para decir, digamos, en lo más macro, en estos 4 años una fuerte caída de la actividad en general del PBI en torno al 4%. Otro sector muy golpeado, además de la industria. O sea, este modelo fue un modelo de desindustrialización y eso se ve muy fuerte porque fue un modelo muy vinculado a las finanzas, con altas tasas de interés, altísimas tasas de interés, en el cual el sector productivo le es muy difícil financiarse, no solo para inversiones, que ya prácticamente no hay, sino para pagar sueldos, digamos. Entonces, el acceso al crédito es un problema muy importante. Y otro informe que sacaron a los chicos a nivel nacional del CESO está vinculado al sobreendeudamiento de los hogares. Esto también es algo a atender porque... ¿Cómo sería ahí, por ejemplo, tarjetas de crédito? Principalmente tarjetas de crédito con tasas usureras. Y esto también es preocupante porque son sectores muy vulnerables. No solo tarjeta de créditos, ahora se me viene a la cabeza los créditos ANSES a los jubilados. Claro. Eso fue un grave problema porque además los jubilados se estaban endeudando para pagar la luz, para pagar medicamentos, en un contexto en el cual sus saberes se vieron disminuidos a través de del cambio en la fórmula de actualización de los saberes. Perdieron muchísimo ahí. Perdieron mucho. Creo que es uno de los sectores más golpeados, el sector de los adultos mayores, los jubilados, y esto también, pese a que en 2015 fue el sector que más votos le dio, digamos, en términos relativos, ¿no? A este gobierno. La verdad es que los han defraudado mucho porque se esperaba otra. Se les prometió, no es que se esperaba, digamos, de algunos lugares podíamos decir que no iba a ser lo que estaban diciendo, ¿no? Pero se hicieron muchas promesas, y no solo a través de los saberes, sino el precio de los medicamentos, también otro componente dolarizado, y que que hoy en día hay jubilados que están eligiendo qué medicamento
Claro, comprar. en lugar de tomar todos o de tener todos a su disposición, tienen que decir cuál me conviene más. ¿Cuál es el más urgente? Claro. Estamos hablando de una población muy vulnerable, ¿no? De la salud. Bueno, volvemos al tema prepaga salud, digamos. Claro. Todo el sistema está afectado. Está afectado, sí. El sistema bancario, siempre se dice que el sistema bancario está bien, que ha ganado en este tiempo, pero ¿es tan así? El sistema bancario en su conjunto, sí. Sí, porque este es un modelo de financiarización y se les ha dado altas tasas de interés, como yo te decía, a través de las LELIQ en el último año. Eso es una fuerte rentabilidad para los bancos. Pero yo quiero hacer la salvedad entre la banca pública y la privada, porque además trabajo en un banco público y entonces lo tengo que poder transmitir también, porque el rol de la banca pública es muy importante para el desarrollo del país, digamos. Sea el Banco Nación a nivel nacional, el Banco Provincia de Buenos Aires a nivel provincial, y bueno, y así en los bancos públicos que tenemos a lo largo del país. Y la realidad es que están padeciendo mucho esta política porque tuvieron que asistir mucho al gobierno nacional y al gobierno provincial. Bueno, ¿fue una asistencia o fue que le...? Bueno, una coordinación porque también, bueno, el gobierno el Banco Nación tiene el mismo, digamos, presidente del mismo color partidario que a nivel nacional, con lo cual la situación de la banca pública, el Banco Nación está verdaderamente muy mal, digamos, desfinanciado, y esto es algo a atender y también poder comprender esta importancia, el rol del desarrollo digamos, que tienen estas bancas públicas, poder dar créditos a la producción, crédito que la producción lo pueda utilizar, digamos, no a estas tasas usureras, sino poder bajar las tasas de interés para que se pueda financiar el entramado productivo, ¿no? En lugar de ir a la especulación, que vaya a la producción, que genera empleo, que es una cadena. Esto está todo inserto en un modelo financiero. Entonces, cuando a nivel macro se están planteando altas tasas de interés, es muy difícil que un banco solo pueda decir, bueno, no, ¿no? Es muy difícil, pero... bueno, habría que intentar, aunque sea generar líneas de crédito subsidiadas para ciertos sectores. Bueno, hay un montón de mecanismos para asistir a los distintos sectores y también a las familias y a los hogares, ¿no? Para no generar tanta presión. Pero bueno, es un tema también a abordar, creo que es uno de los temas más urgentes, el de la tasa de interés. Ya se está bajando a partir del endurecimiento del cepo, luego de las elecciones. El Banco Central ya definió una política de reducción de tasa de LELIQ, cosa de que los bancos empiecen a desarmar esa bola de nieve que se hizo también, que es un fuerte endeudamiento, digamos, que tiene que pagar el Estado Nacional, retribuyendo con mucha tasa de interés, que es un costo muy elevado. Entonces este desarme de a poco de las LELIQ, que va a perjudicar las rentabilidades de los bancos y principalmente de los bancos públicos, pero bueno, hay que buscar el mecanismo a ver cómo se desarma de una manera. Van a tener que transformar eso en créditos para la producción. Volver al negocio de los bancos. De los bancos, ¿no? Que el negocio de los bancos, por lo menos de la banca pública, lo que tendría que hacer es al servicio del desarrollo con tasas de interés acorde a los distintos sectores productivos. Entonces, bueno, hay que ver cómo se hace este mecanismo para que puedan seguir prestando, ¿no? Por otro lado. Hablábamos de bancos, reservas del Banco Central, también se han perdido muchas. Sí, se han perdido 22.000 millones, si no estoy mal, no recuerdo, desde las PASO, pero más o menos, para tener una idea, estamos, ahora empezó a recomponerse un poquito con el cepo, que llega tardíamente, a mi juicio. Nunca había que haber liberado de la manera en que se liberó el sector, el control cambiario, digamos. Y ahora, bueno, con este cepo más estricto, lo que sucede es que se están recomponiendo a poquito. Yo no creo que vaya a haber una fuerte recomposición, porque esto es producto de que la gente se dolarizó mucho antes de las elecciones, porque tenía miedo que sucediera lo mismo que las PASO, y ahora necesita los pesos porque tiene que volver a venderlo. Entonces vuelve a vender, y esta es la recomposición que se están viendo de las reservas. Ahora, tiene una pérdida que tiene que hacer eso, ¿no? Sí, porque además el dólar bajó un poquito. Claro. O sea, ya tenés pérdida cuando compras y vendés, porque es distinto la venta, claro, la brecha, ¿no? Pero bueno, encima bajó un poquito, 2 pesos, una cosa así, con lo cual, bueno, sí, probablemente tenga una pérdida. Pero bueno, fue una manera de que encontraron algunos de cubrirse. Hoy se están, en ese sentido, volviendo al peso por cuestiones muy puntuales, que no creo que eso sea demasiado. Entonces, llegar a ver con cuántas reservas llegamos a diciembre. Del total de reservas que hay,
40.000 millones más o menos, solamente 10.000, 9.000 millones son reservas líquidas, digamos, que tiene el Banco Central. Así que bueno, ese es el verdadero número que tenemos que prestar atención a diciembre para ver cuál es el margen de maniobra que tiene el Central para intervenir y para, bueno, volver a generar el mecanismo de crecimiento, ¿no? 2 o 3 cosas para terminar, agradecerte que hayas venido, te hemos preguntado un montón de cosas, desde la producción me insiste que pregunte. ¿Qué medidas tendrá que tomar el próximo presidente? Porque hay expectativa y más allá de la expectativa hay necesidad. Vos mencionabas el sector de mayores, la asignación universal también está por debajo, hay mucho desempleo y viene una época del año en que es más para la sensibilidad, porque vienen las fiestas y demás, y no hay un mango, digamos, porque esta es la realidad, eso, ¿no? Sí, me hace acordar un viejo tango donde hay un mango, viejo Gómez, ¿no? Que muy viejo, tiene que ver con mi edad. Pero, ¿cómo hacer, teniendo en cuenta que están bajas las reservas, que los márgenes de maniobra, uno no es economista y no imagina cómo hacer cambiar esto de un día para el otro? Condicionamientos del FMI, una gran deuda externa y una cantidad de dólares que se fueron. Sí, hay como 2 cuestiones muy diferenciadas, si se quiere, atender. Lo primero es lo social, lo primero es lo que tiene que ver con el mercado interno. La economía argentina se mueve el 80% por el mercado interno, con lo cual volver a poner el dinero en el bolsillo de las personas, de los consumidores, para empezar a hacer girar la rueda del consumo y con eso la producción. Eso me parece que es y además hay hambre, ¿no? Entonces, una de las primeras medidas es esta cuestión. Hay 4 millones de personas que están en problemas serios, que no comen. Exactamente. O si comen una vez al día. Con lo cual, yo creo que es el tema social y alimenticio, emergencia alimentaria de verdad, digamos, no como la ley que al final no se aplicó y no sabemos en qué quedó. El tema de la emergencia alimentaria y de recomponer los ingresos. Eso por un lado, me vas a decir, bueno, ¿de dónde sacamos la plata? Hay mecanismos. Este gobierno lo que hizo fue reducir el déficit, el desequilibrio financiero del Estado a través del gasto, achicando mucho el gasto. Hay otra pata, que son los recursos. Entonces, sin pensar en una nueva presión tributaria, hay recursos que se pueden recuperar, como las retenciones al agro, que están en valor nominal, volver a ponerle un porcentaje, porque eso se licúa, si no, rápidamente. Entonces, sin tampoco hacer algo muy estricto, ni ahogar al sector, pensar no pelearse, no pelearse, digamos, pero sí... Pero saber que se comprometan porque o es con todos o no. Fue un sector muy favorecido también, la devaluación, bueno, la no liquidación, permitir que no liquiden las divisas, hay un montón de cuestiones, pero por ese lado los ingresos se pueden recomponer y con eso se puede empezar a hacer girar la rueda del consumo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, la situación de deuda externa fenomenal que nos han dejado, lo que tiene que ver con el FMI, poder pensar en una reestructuración, sentarse maduramente de las dos partes e intentar una negociación favorable para nosotros, que nos permita crecer. Eso creo que también... el presidente electo lo dejó claro, ¿no? Nosotros vamos a cumplir los compromisos, pero necesitamos que nos saquen un poco la pata y que nos dejen crecer, porque como te decía, el 80% de nuestra economía es mercado interno. Entonces, si podemos generar los ingresos, vamos a poder pagar. Si no, no va a ser muy difícil. La última y cortito, ¿hay deuda interna aparte de la externa? Sí, tenemos deuda en pesos muy importante, todo lo que está vinculado a lo que eran el reperfilamiento de LETES y LECAP. Eso es también una deuda muy importante a atender el año que viene. Si yo no me equivoco, a marzo o abril hay vencimientos y creo que los ojos están un poco puestos ahí porque es una deuda muy difícil de pagar por el monto. Con lo cual creo que además del FMI se está mirando mucho, y de las LELIQ, que hay que ver cómo lo solucionamos, se está mirando mucho la deuda en pesos que tenemos porque es una bolsa muy importante y complicado para pagar, así que bueno, hay que ver qué se plantea ahí, si un nuevo reperfilamiento o cómo se busca la salida a eso, ¿no? Celina, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ¿te hemos preguntado mucho? No, muy bien, aprovechemos la visita. Bueno.
Celina Calore del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, gracias nuevamente a ella, gracias a Hernán Cabrera, que le toca el doble trabajo de cámara y de editar el programa. Nos encontramos la semana que viene. Chao.